Gloria a Dios. Sabe que estos pasajes que acabamos de leer son tremendos, ¿no? Uno lo lee y hasta creo que en algunos casos hasta ha salido por ahí del contexto de la iglesia o de un contexto espiritual, ¿no? Porque hasta gente que no es de la iglesia muchas veces que utilizan estas frases, ¿no? Y dicen, bueno, el que busca encuentra, eso no. O sea, son frases que han trascendido ya lo que es la escritura, lo que es un ambiente de iglesia, ¿no es cierto? O religioso, ¿no? Sé que a uno no le gusta el ambiente. A veces me resulta un poco gracioso, ¿no? Porque aún dentro de la misma iglesia evangélica, muchas veces no se quiere usar la palabra religioso, ¿no? Porque dicen, no, nosotros no somos religiosos, ¿no? Y está en la Biblia la palabra religión, yo siempre lo digo, ¿no? Porque tiene que ver con la palabra religión, significa religar, ¿sí? Reunir, amén. Y realmente el objetivo, cuando habla en la escritura, dice la religión sin mácula, ¿no? Hay otras oportunidades también que aparece, ¿sí? Y tiene el objetivo, en realidad, la palabra religión tiene el objetivo de algo que me reúne con Dios. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Sí? Y lo único que me puede reunir con Dios es el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Dice que por la predicación del Evangelio, al haber creído a la verdad del Evangelio, dice la Escritura allí en Efesios, que somos sellados con el Espíritu Santo y tenemos salvación. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Sí? Y nos reunimos nuevamente con el Padre a través de la obra de Jesús en la cruz, ¿sí? Y como decía, estos versículos muchas veces, aún fuera del ambiente de la iglesia, se utilizan, pero también podemos encontrar de que muchos de estos versículos que acabamos de leer se utilizan para distorsionar la palabra del Señor y el mensaje del Evangelio, ¿sí? Porque por lo general, todos estos versículos anteriores que hemos leído, ¿no? Que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, bueno, todos estos, ¿no? y que sigue, ¿no? Se toma solamente para las cosas materiales, siempre se está pensando en lo material, ¿sí? O sea, bueno, vos querés tal cosa, buscá, pedir a Dios que Dios te va a dar esto, que Dios te va a dar aquello, ¿sí? Y siempre se utiliza en ese contexto. Si nosotros leemos justamente lo anterior, cuando arranca el capítulo 11, justamente a partir del versículo 1, los discípulos le habían pedido a Jesús que Él les enseñe a orar. Y ahí justamente le presenta el que muchos conocemos como el Padre Nuestro. ¿Cuánto conocen el Padre Nuestro? ¿Sí? Lo que han estado en la Iglesia Católica particularmente, lo sabíamos de memoria, ¿sí? Y bueno, y hay muchas cosas que sí, realmente están en la Biblia, pero tendríamos que detenernos que en algún momento lo hemos hecho también y hemos visto, ¿no? Detalladamente, ¿no? Y meditadamente qué dice esa oración. Y no era el objetivo del Señor Jesucristo que nosotros lo repitiéramos, como si fuera un rezo como lo hacíamos, ¿no? Sino teníamos que meditar, ¿no? Cuando dice Padre Nuestro hay un reconocimiento a Dios como Padre, ¿no? Y después dice, danos el pan nuestro de cada día, ¿no? Y fíjense que está hablando de lo cotidiano, no está hablando de hacernos ricos en ninguna parte. A ver si me está entendiendo. Y tiene coherencia con lo que después dice también en la palabra, ¿no? Que cuando el Señor dice, busca el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y estas cosas te serán añadidas. ¿Y a qué cosas se refería? Al alimento, al sustento diario, jamás habla de grandes riquezas, ¿no? O sea, eso es lo que sí Dios se compromete con sus hijos y que lo va a hacer y que lo hace siempre, ¿sí? El salmista, el rey David, ¿no? En alguno de los salmos también decía, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, ¿sí? Y esto también se cumple, son palabras que sí, que tienen coherencia, que tienen unidad, pero en ningún momento Dios nos promete este tipo de cosas, ¿no? Que sí, obviamente, siempre lo decimos, ¿no? Que hay una prosperidad que va a venir y que en algunos casos Dios también, ¿no? Bendice, dice, se compromete a bendecir la obra de nuestras manos. Eso es así, ¿no? Pero siempre que no dejemos de lado, justamente teniendo en cuenta primero a Dios, amén, porque después sí, todas las demás cosas sí, ¿no? Dios bendice, dice, ¿no? Hay mucho tipo de bendición, no tanto material, pero principalmente espiritual. De nada nos sirve lo material, hermanos, si abandonamos lo espiritual, ¿sí? En algún momento eso se va a terminar. ¿Me está entendiendo? Hay un proverbio, hay una palabra también que dice que antes de la caída fue la soberbia, ¿sí? Que antes de la caída fue la altivez de espíritu, ¿sí? Por eso es bueno que seamos humildes, reconociendo nuestra condición delante de Dios y hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Amén? ¿Cuánto están entendiendo?
y a su nombre. También es importante ver de que después de todo esto, ¿no?, que viene el que pide haya, ¿no?, ¿a qué se refería, ¿no?, el Señor Jesucristo cuando estaba hablando de esto? Y fíjese, en el versículo 13 lo tenemos bien especificado, bien clarito, ¿sí? Que dice: pues si vosotros siendo malos, ¿no? Bueno, pone el ejemplo, ¿no?, acá el ejemplo del Padre terrenal, ¿sí? Yo digo, eso sería un Padre terrenal más o menos normal, ¿no? Porque a veces hay algunos que son bravos, ¿no? Por ahí alguno le pidió pan y le tiró un piedrazo, un cintarazo, un chancletazo. ¿O no? ¡Ya comiste! ¿Querés comer de vuelta? Yo no sé si me pasaba a mí solo, pero bueno. No con esas formas que tenía. Entonces yo cuando veo digo, bueno, por ahí un padre normal justamente haría eso. No, pero bueno, algunos por ahí no hemos tenido un padre tan normal o una madre tan normal, ¿sí? Pero lo normal sería eso, ¿no? ¿Qué padre, no? Dice, si su hijo tiene hambre, eso por ahí podemos interpretarlo de esa manera. No, te pide de comer y vos no le vas a dar, o sea, lo vas a hacer. Por eso todas esas comparaciones, ¿no? Y después al final, o sea, comparando con un padre humano, dice, si vosotros siendo malos, ¿no? O sea, aún, ¿no?, un padre siendo malo, ¿no?, en algún momento afloja y bueno, ¿no? Dice, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿no? Dádivas son regalos, obsequios también. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará toda la riqueza de este mundo para que se llenen de plata. A más de uno le gustaría que diga eso, ¿no? Amén, que no, a ver, pero no es así. Amén, este reino no es material, es espiritual, ¿sí? Obviamente hay que entenderlo y se necesitan recursos materiales, ¿no? En una parte Dios dice que Él es el dueño de la plata y el oro también, amén. ¿Y qué es lo que se compromete a darnos el Señor? Dice, cuanto más, dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Sí? Cuanto más, dice. Y fíjese la comparación que hace. Ustedes siendo malos, dice, le saben dar buenos regalos a sus hijos. Cuanto más Dios no le va a dar el mejor regalo que nos puede dar, que es su propio Espíritu. Es tremendo esto, hermano, ¿sí? Es tremendo. Nosotros el domingo pasado recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Fíjese cuántas cosas tremendas nos da Dios como Padre. Nos entregó a su propio Hijo. ¿Sí? Primero, fundamental, hicimos memoria de eso el domingo pasado. Luego, el propio Hijo dice que se entregó a sí mismo también, Jesucristo mismo. Y luego que Jesús parte, hermano, de esta tierra, antes Él ya había anunciado, ¿no? Esto lo podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 14, habla de la promesa del Espíritu Santo. El Señor Jesús dice, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. ¿Cuándo entienden eso? Y Él dice que enviaría el Espíritu Santo. Amén. Y es lo que está diciendo acá, cuánto más si nosotros le pedimos no nos va a dar del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo, ¿no?, después de la muerte de Jesucristo también, es lo más trascendental que puede ocurrir en la vida de la iglesia de Cristo, ¿no? Porque la iglesia comienza, hermano, con el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre todos los que estaban esperando esa promesa que Jesús nos había dado. Porque esa promesa fue para todos los que vinimos después también. Su Espíritu Santo. Y fueron llenos, y fueron llenos del Espíritu de Dios. Y a partir de ahí, hermano, ya cada persona que acepta a Jesucristo, como dije al principio, y lo dice en Efesios, al creer al Evangelio, la verdad del Evangelio, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y es ahí donde empieza a ocurrir una transformación en nuestras vidas, ¿sí? Ahí empieza a ocurrir algo. Empezamos a cambiar, ¿sí? Empezamos a... Y lo más tremendo, ¿sabe qué es lo primero que dice la Escritura? Que derrama el Espíritu de Dios. Amor. Amor. Pero no cualquier amor. El amor a Dios. El amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sí? Antes no nos importaban esas cosas, quizás andábamos por ahí, pero de repente empezamos a amar a Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Antes no nos importaba nada. Nos amábamos a nosotros mismos nomás, amábamos a otro, o al revés, no amábamos a nadie, no nos queríamos ni a nosotros mismos, no nos importaba nada.
¿sí? De acuerdo a cada circunstancia personal. Pero cuando el Espíritu Santo es derramado, ¿no?, en nuestras vidas, ahí empieza a ocurrir esa transformación, ese cambio, ¿no?, tan trascendental como la muerte de Cristo primero para el perdón de pecados, y también dentro de eso el Señor incluido estos regalos tremendos del Espíritu Santo de Dios. Porque te voy a decir algo, hermano, sin el Espíritu Santo no podríamos soportar, no podríamos amar a Dios, no podríamos guardar su palabra, no podíamos soportar montones de cosas. Y como el Señor nos conoce, Él dijo: yo no los voy a dejar solos a ustedes, no los voy a dejar huérfanos, sino que me voy, pero vendrá el Espíritu Santo. ¿Y qué va a ocurrir con el Espíritu Santo? Él va a estar, dice, con ustedes y en ustedes, en nosotros. Por eso esto es tremendo, hermano, y es lindo tener en cuenta esto, que no estamos solos. Decirle al que está al lado tuyo: no estás solo o sola. El Señor dejó su Espíritu Santo. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Alguna palabra que se utiliza es el paracleto, ¿no? Como un sustento, alguien que nos apoya, alguien que está ahí con nosotros siempre. Es tremendo. Y es Él el que obra primeramente en nosotros cuando escuchamos la palabra del Señor. Cuando escuchamos la palabra, Él es el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Él es el que nos lleva justamente a arrepentirnos, ¿no? Porque nos convence. Escuchamos la palabra y a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, Él nos convence, y después es nuestra decisión. Después sí, porque Dios no obliga a nadie. ¿Sí? Eso es lo tremendo, Dios no obliga a nadie. ¿Sí? Él dice que está a la puerta y llama. Si uno abre la puerta, ¿no?, dice que nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón y Él va a entrar, ¿no?, y va a comer con nosotros, vamos a tener una relación, ¿sí?, personal, íntima. Amén. Por eso es importante tener en cuenta la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. ¿Y por qué lo hemos recibido? Bueno, tenemos perdón de pecado, bueno, nos convence. Y después dice, hay muchas cosas más, ¿no es cierto?, que el Señor sigue hablando a través de la Escritura y acerca del Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, como dije, en Efesios 1, capítulo 1 también habla. Dice que por haber escuchado la verdad, ¿no? Y como decía, somos transformados. Pero también dice en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. ¿Sí? Y si nos tiene que enseñar, hermano, es que tenemos que aprender, ¿o no? Si dice que el Espíritu Santo nos tiene que enseñar, es porque hay muchas cosas que tenemos que aprender. Amén. ¿Sí? Y esto es lo importante. Por eso tenemos que prestar atención a la Escritura, ¿no? Porque ¿cómo nos enseña el Espíritu Santo? A través de la Escritura. Cuando vamos a meditar la palabra. Por eso la importancia de meditar la palabra, de no dejar de meditar la Escritura. ¿Sí? Porque cuando la meditamos, es ahí cuando el Espíritu Santo nos va instruyendo, nos va enseñando. Justo veíamos en estos días también que hay una palabra que dice, ¿no? Habla de la blasfemia, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Dice, se puede hablar del Hijo del Hombre, de Jesús, de todo, pero si alguien blasfema contra el Espíritu Santo no hay perdón. Yo no sé ustedes, pero yo cuando me encontré con ese versículo me dio bastante miedo, ¿sí? Y empecé a pensar, ¿no lo habré hecho ya? ¿Será que blasfemé contra el Espíritu de Dios y no me di cuenta? Y ya estoy liquidado, ya no tengo más perdón. Yo no sé qué le pasa a usted, pero a mí me da terror. Y me incomodó bastante esa palabra. Y gracias a Dios, después de empezar a conocer más, ¿no?, estudiar con pastores, con maestros de la palabra, pude entender de qué se trataba. ¿Sí? Y estos días, justo el sábado, también lo estuvimos tocando en el seminario. Y justamente, hermano, blasfemar contra el Espíritu Santo es cuando nosotros, ¿sí?, rechazamos, cuando el Señor nos habla, y nosotros sentimos que estamos en pecado. Nosotros sentimos que somos pecadores. Estoy hablando de nosotros, no tenemos a Cristo, ¿sí? A ver si me entienden. Cualquier persona, ¿no?, que no tiene a Cristo, está escuchando el mensaje. Justamente el Espíritu Santo lo convence de que es un pecador, de que el juicio de Dios viene sobre su vida, de que se va a ir al infierno, y la persona decide no aceptar a Cristo, no creer en el Señor. Bueno, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, porque si no crees en el Señor, si no aceptas a Jesucristo en tu vida, no tenés perdón de pecado. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Y cuando entendí que era así, dije, menos mal
yo lo acepté. Amén. No sé si me está entendiendo. Eso es rechazar al Espíritu de Dios. Y también por ello Jesucristo también dijo de que cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros le hablamos a alguien de Jesús, ¿no? Del Evangelio, le presentamos el Evangelio que Jesucristo murió, ¿no es cierto?, por nosotros, y que si le recibimos nuestros pecados son perdonados. Dijo Jesucristo que cuando una persona nos rechaza en esa circunstancia, que también lo rechazan a Él. ¿Me está entendiendo? Es casi lo mismo, ¿sí? Cuando uno rechaza al Espíritu de Dios que nos está convenciendo porque alguien nos está predicando, nos está hablando, no tenemos perdón porque no nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Está entendiendo? Amén. Por eso la importancia de que la iglesia siga predicando, porque muchos, ¿no?, cuando nosotros predicamos y abren su corazón a Jesucristo, o sea, aceptan a Jesús, aceptan al Espíritu Santo del Señor, tienen perdón de pecados, se arrepienten como nosotros lo hemos hecho en el momento de aceptar a Cristo en nuestras vidas. ¿Está entendiendo? Por eso dice que no tenemos que callar, sino que tenemos que seguir hablando también. Amén. Y aquellos que no reciben, dice justamente, también reciben a Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Mire la función tremendamente importante que tiene la iglesia de Cristo en esta tierra. Para eso estamos, hermano. ¿Sí? Para eso estamos. Decirle que está al lado tuyo, para eso estamos acá. Para seguir hablando de Jesucristo y que otros reciban también perdón de pecados. ¿Sí? Para que no se vayan al infierno. Ahora la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? A decirle que está al lado tuyo, ¿y lo estás haciendo? Esa es la cuestión. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Y como decíamos, ¿no?, dice la Escritura que el Espíritu Santo nos enseña, y nos enseña porque tenemos que aprender. Entonces la importancia de tener la palabra de Dios en nuestras vidas, hermano, es importantísimo. Porque si nosotros no meditamos la palabra, o sea, cuando lleguen momentos difíciles en nuestras vidas, que lo van a ver, porque Jesús jamás prometió que no íbamos a tener problemas, eso es una mentira, el Espíritu Santo va a tomar de aquello que nosotros meditamos, de aquello que nosotros hemos leído o hemos escuchado a través de la prédica, para fortalecernos en los momentos difíciles. Y dice la Escritura que toma de esa palabra, que es la espada del Espíritu, para que podamos enfrentar esos días malos a través de la palabra del Señor. ¿Cuánto están entendiendo? Si nosotros no meditamos la palabra, si nosotros no escudriñamos la Escritura, si no escuchamos la palabra del Señor, cuando vengan momentos difíciles, es como que vamos a decir, no sé qué hacer, ¿sí? No sé qué decir, me desespero en esta circunstancia, en esta situación. ¿Cuánto están entendiendo? Es lo mismo, hermano, que, no sé, en una prueba, en un examen, te presentes ahí y te digan, dígame a ver qué dice tal texto, que se lo mandamos a leer. Y si no leíste, no vas a tener absolutamente nada que decir, porque no lo leíste. A ver si me entiendes, es simple. Tu memoria no va a poder recordar algo que no leíste, a ver si me entiendes. ¿Sí? Estoy utilizando términos más para que lo entiendan bien clarito. Es lo mismo, hermano, cuando nosotros estamos en circunstancias, podemos ir de prueba, de dificultad, y no tenemos palabra en nuestra vida, en nuestro corazón. Nos vamos a desesperar, ¿sí? Pero si nosotros venimos meditando la Escritura, venimos tomando la palabra de Dios, atesorándolas en nuestras vidas, el Espíritu Santo lo va a tomar, ¿no? Y nos va a dar sabiduría para poder enfrentar esas circunstancias. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Y es por eso que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. El Espíritu Santo nos enseña a través de la palabra del Señor, nos instruye. Después dice también la palabra que a través del Espíritu Santo, hermano, el Señor nos da paz, ¿sí? Es a través de su Espíritu Santo que podemos tener paz. Jesucristo dijo, yo doy la paz, no como el mundo la da. Es una paz diferente. Y el Espíritu del Señor, justamente, como dije, primero derrama amor en nosotros, ¿no? Amor a Dios, y cuando amamos a Dios, todo empieza a cambiar también en nuestras vidas. Sí, porque eso es algo fundamental, hermano, amor por Jesucristo. ¿Sí? Es un amor, no es un amor humano, ¿sí?
Porque hasta el amor humano en algún momento se puede acabar por diferentes circunstancias. Pero el amor de Dios es eterno y es para siempre. ¿Sí? Y cuando hay una palabra que dice, también nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿no? Lo hemos hablado mucho. Entonces, Él primeramente nos ama, derrama de su amor en nosotros y nosotros lo empezamos a amar al Señor. ¿Sí? ¿Cuánto están entendiendo? Me acuerdo antiguamente, ¿no? Cantábamos una canción que decía enamorado de Jesús, enamorado, ¿sí? Y la verdad que fue, y le digo, para un hombre que era en esa época, ¿no? Bastante, no quiero usar, hoy sería machirulo, puede ser, dicen ahora. No me gusta mucho, ¿no? Cantar enamorado de Jesús, o sea, pero justamente, hermano, el amor de Dios rompió tanta estructura en mi vida que era una de las canciones que la cantaba con más ganas todavía, ¿sí? Porque era lo que yo sentía. Me había enamorado de Jesús, pero obviamente yo lo veía como Dios, me enamoré de Dios, ¿sí? Tranquilamente podía decirlo, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando uno ama de verdad? ¿Querés dar? ¿Sí? ¿Querés dar? Y empecé a querer dar lo mejor de mí para Dios, mi esfuerzo, mi tiempo, mis cosas, todo, ¿sí? Y eso es lo que ocurre. Por eso digo, es algo tremendo, hermano, y que la gente de afuera no puede comprender por qué nosotros estamos en la iglesia, por qué queremos cantarle al Señor, por qué queremos servir al Señor, ¿sí? Porque le amamos, porque es amor y queremos dar. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Sí? Y uno quiere cumplir con Dios, quiere agradarle a Dios. Por eso es tan lindo, ¿no? Y hay una palabra que dice, ¿no? Dice, en la Escritura dice, ¿no? Que el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. Y está hablando de los cristianos también, ¿eh? Eso es para el pueblo de Dios, ¿sí? Y estamos viviendo en este tiempo. Y después dice también, ¿no? Vuélvete a tu primer amor. ¿No? En Apocalipsis, vuelve al primer amor. Muchos interpretan, y sí, tiene alguna relación, pero no es tan así, ¿no? Interpretan, ¿no? Que cuando uno recién llegó al Señor, y justamente pasa esto que estoy contando, ¿no? Uno se enamora, y uno quiere no ver la hora de que llegue el culto, ¿no es cierto? No sé, el culto empieza a las 7 y estamos 6:30 en la puerta esperando que abran la iglesia. A ver si me entienden, ¿sí? Y tiene alguna relación, pero no se refiere tanto a eso, porque justamente esa actitud de amor debería permanecer siempre en la vida de un cristiano. Porque ¿sabe qué significa volver al primer amor? Es tener en el primer lugar de tu vida a Dios, al Señor. ¿Sí? ¿Cuánto están entendiendo? Pero ¿qué pasa? Muchas veces, muchos cristianos, pasa el tiempo, pasan los años y ya lo tenemos no en primero, sino en segundo, tercero, cuarto, quinto, sí, seguimos bajando, ¿no? Cuando nos queremos acordar, muchos ya ni tienen a Dios en cuenta, ¿no? Por ahí se acuerdan, oh, sí, te invitan, sí, vamos a tal lado, sí, voy cuando el domingo a tal hora, ah, sí, vamos, y después, oh, me había olvidado que tenía culto, mirá. Bueno, hasta hace un tiempo podíamos decir, tenía un culto en Face en vivo, el domingo, ¿amén? Y muchos se olvidaban también, hermano, esa es la realidad. Entonces, por eso cuando hablamos del amor que viene a través del Espíritu Santo del Señor, tiene que ver con esto. No hay otra cosa, hermano, No hay otra cosa. Uno vive pensando en eso, vive para eso, ¿sí? ¿Cuántos estuvieron enamorados alguna vez? No levanten la mano, no. A ver, ¿y qué ocurre? Uno vive pensando en esa persona, ¿sí? Si tenés que encontrarte con esa persona y bueno, ¿viste? Tratar de llegar lo más puntual y si es posible antes, o no. Estoy hablando para que tuvieran esa experiencia, ¿sí? ¿Me entienden? Uno se mueve. El amor, así como la fe, te lleva a actuar, te lleva a obrar, te lleva a hacer acciones concretas y reales. ¿Sí o no? Amén. Yo me acuerdo, siempre digo, ¿no? Cuando estaba en el mercado central en esa época, estaba de novio con Elena y ella vivía en el barrio Independencia, San Catán, ¿no? Y había un colectivo verde, me acuerdo, ¿no? Que salía del mercado y ese me llevaba hasta ese barrio. Y hermano, y yo salía y justo lo veía que iba el colectivito verde por allá. ¿Sabés cómo salía corriendo para alcanzarlo? Era el correcamino, ¿sí?
saltaba, por siempre cruzaba la gente, ahí va, ¿no? Porque quería tomar ese colectivo y quería llegar a dar la independencia, ¿sí? Y era para estar 1 hora por ahí en la casa y ya me tenía que volver. Pero bueno, te lleva a actuar, te lleva a hacer cosas, ¿sí? Antiguamente, ¿no? Cuando el barrio era más complicado y había muchos perros en la calle, ¿cuántos habían cruzado en medio de jauría de perros, todo, ¿no? Y no te importaba nada. Caminando capaz que a la madrugada, en la oscuridad, de noche, no te importaba la delincuencia, no te importaba absolutamente nada. ¿Sí o no? Bueno, para que entiendan, hermano, ¿ves? Eso, o sea que muchos saben lo que significa estar enamorado, lo que es amor. ¿Sí? ¿Amén? Sabemos que, bueno, hoy en Cristo, obviamente somos más prudentes con ese tipo de amor humano, ¿no? Pero para que entiendan lo que es el amor a Dios y de lo que nos habla la Escritura, justamente el amor a Dios te lleva, hermano, a hacer cosas. A querer hacer cosas para el Señor, ¿no? Porque lo amamos. Y eso es algo tremendo, ¿no? Porque muchas veces decimos amar a Dios, pero no se ven en los hechos, no se ven en las acciones. Y eso, ¿por qué toco este tema? Porque justamente eso nos muestra que estamos un poco alejados de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso tenemos que pedir del Espíritu de Dios, tenemos que acercarnos al Espíritu Santo para que este amor vuelva a nosotros. ¿Me está entendiendo? Volver a enamorarnos del Señor, tener intimidad con el Señor. De vuelta, a ver, cuando uno está enamorado, ¿qué quiere hablar con esa persona? ¿Sí? Bueno, hoy hay mensajitos, hay de todo, ¿no? Pero bueno, aunque sea, ¿no? El Señor tiene una sola manera: la oración. ¿Sí? ¿Cuándo están entendiendo? No le podemos estar mandando mensajitos al Señor, no. Eso no funciona. ¿Sí? Es apartar tiempo y en el nombre de Jesús acercarnos ante el trono de la gracia y hablar con Él, pedirle perdón por nuestros pecados, nuestras ofensas y pedirle que su Espíritu Santo nos ayude para que esa paz pueda venir a nosotros, ¿sí? Para que esa paz pueda dominar nuestra vida también, ¿sí? Y le digo, estamos viviendo en un tiempo en donde la verdad que cada vez hay más violencia, ¿sí? De diferente tipo. Y parecería todo muy contradictorio, ¿no? Violencia, cosas que pasan, que son feas. Hay angustia también, ¿no? Por diferentes cosas, por la economía, por las enfermedades, ¿no? Este tiempo de pandemia fue tremendo también. Angustia, tristezas. Pero el Señor nos ofrece su paz, ¿sí? Y solamente podemos recibir su paz a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Y aún dice la palabra también su voz, ¿no? Dice la palabra que justamente que el Evangelio, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, justicia y paz a través de su Espíritu Santo de Dios, ¿sí? En la carta a los Romanos. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos esa paz. Cuando ocurren estas cosas, hermano, y no podemos manejarnos, tenemos que pensar cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando digo esto, estoy hablando de nuestra relación con Dios, punto. ¿Sí? Porque ya está, el Padre está allá, Jesucristo está intercediendo a la diestra del Padre, el que se relaciona con nosotros y se mueve en medio nuestro de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando hablamos de relación con Dios, estamos hablando de relación con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto están entendiendo? Y entonces eso es lo que tendríamos que ver, cómo estamos, ¿no? Y digo, una de las primeras cosas que el Señor derrama justamente es el amor, ¿sí? El amor a Él por sobre todas las cosas. Y eso se va a ver, ¿sí? Porque bueno, tomé algunos ejemplos para ver que no vamos a poner excusa, hermano. Cuando amamos a alguien no ponemos excusa, ¿sí? ¿Cuántas cosas, no? Y no estoy hablando solamente de un hombre a una mujer o viceversa, sino de amor de padre a hijo, ¿no? ¿Cuántas cosas uno puede hacer, ¿no? Justamente por amor a un hijo o por amor a una hija, ¿sí? Aunque por ahí sean medio cabezadura, ¿no? Pero uno, por amor a un hijo, hace muchas cosas. Nos movemos y no nos importa la hora, no nos importa el momento, no nos importa nada tampoco. A ver si me entienden. Estoy hablando como padre, ¿no? ¿Sí? Y lo hacemos. Por eso, para que entendamos esto, o sea, no ponemos excusa. Entonces, esto es para meditar y reflexionar cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Qué importancia le damos? ¿Cómo está? Podemos hacer una medida, ¿no? ¿Cómo está mi amor? ¿Eh?
¿En qué lugar está mi amor a Dios en este momento, hoy y ahora? Porque te digo, el Señor no nos prohíbe hacer cosas. Eso también es otra cuestión, ¿no? De que algunos dicen, no, pero viste, porque si amás mucho a Dios, después te metes mucho en la iglesia, servís mucho, no, eso es mentira. Podés servir a Dios, podés hacer las cosas que Dios quiere y nos pide, y también las cosas que Dios te permite hacer, que son buenas, por supuesto, porque tampoco te va a permitir hacer cualquier cosa, ¿no? Va a permitir es un decir, ¿no? Porque si vos querés hacerla, la vas a hacer igual. Amén. Pero digo, podemos hacer muchas cosas fuera, que el Señor lo permite y que son buenas también. Pero también hay un tiempo para todo. ¿Sí? ¿Qué tiempo invertimos? ¿No? En estos tiempos, le digo, se vio mucha realidad. Yo lo decía al principio, al comienzo, ¿no? Cuando empezó la pandemia, que tuvimos que empezar a hacer los vivos en Facebook y todas esas cosas. Y yo lo decía, hermano, porque es lo que sentía a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Porque muchos me decían, no, pero esto no pasa nada. Y yo pensaba, justamente, me preocupaban mucho los hermanos, muchos que estaban débiles espiritualmente. Y yo orando todo este tiempo, hermano, para que cuando acabe todo esto, poder verlo nuevamente en la casa de Dios, siendo parte de la iglesia de Cristo. Fue una preocupación y una ocupación en mi vida, ¿no? Todo este tiempo. Orando y pidiendo cómo hacer, ver cómo hacer para tenerlos en contacto, para que no pierdan esa comunión con Dios. Porque bueno, el Señor me llamó a ser pastor, ¿sí? Y estar todo ese tiempo, y muchos, mientras nosotros nos esforzamos por hacer todo esto, no estaban en los Facebook, no estaban en las reuniones, no estaban. Y era una preocupación, vuelvo a repetir, y una ocupación de mi parte de seguir orando, porque más no podíamos hacer. Fue una desesperación bastante fea, ¿no? Como pastor pensando en las ovejas, ¿qué va a pasar? ¿Cómo que no se me pierda ninguna? ¿No? Y bueno, doy gracias a Dios que volvimos y a muchos los puedo ver de nuevo. Amén. Es una alegría. ¿Sí? Amén. Pero otros se han quedado. Otros sufrieron las consecuencias, ¿sí me entienden? ¿Sí? Pero de nuestra parte hicimos todo lo que podíamos hacer, pero esa desconexión con el Espíritu Santo, hermano, te debilita, ¿sí? Justamente. ¿Por qué? Porque te quedas, ¿no? Sin fuerza para enfrentar las dificultades o las situaciones que te pueden estar agobiando, ¿sí? Y como digo, nosotros no nos dormimos como iglesia, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para hacer, y lo hacemos y lo seguiremos haciendo, ¿sí? Y hay que ver si no hay que volver en algún momento a la misma situación. Yo no lo sé, Dios es el que sabe. Pero, de nuestra parte lo hicimos, pero, como digo, trabajamos, pero el diablo también trabajó. El diablo estuvo trabajando todo este tiempo, hermano, ¿sí? Todo este tiempo estuvo trabajando en la mente de los hermanos, en la mente de los hijos de Dios y en la mente de muchos de ustedes que hoy están acá. Afectando su espíritu también, tratando, ¿no? De que justamente cuando termine esto, que ya no estén más en la iglesia o que estén debilitados como muchos hoy lo están. Porque no hicieron lo que tenían que hacer en todo este tiempo. Yo me acuerdo muchos pastores decían, sí, pero los hermanos van a aprovechar y ahora sí van a tener tiempo para orar en su casa. Porque no están trabajando, a los hermanos van a estar orando, van a estar meditando. Y yo decía, no sé si va a ser tan bueno, ¿sí? Y justamente en algún momento compartí eso, ¿no? No era que decías que cuando tenías tiempo ibas a orar, ¿y qué pasó? No lo hiciste, ¿sí? Tuviste los cultos en tu casa y no lo hiciste. O sea, viste, no, lo que pasa es que tengo que viajar, que tengo que esto. No estoy hablando de los que no tenían posibilidad, porque realmente algunos, yo lo entendía, ¿no? Por los datos y todas esas cosas, no podían hacerlo, no por una cuestión monetaria. ¿No? Está perfecto. Pero estoy hablando de aquellos que sí lo podían hacer y por ahí te decían, no, pues pasa que estamos lejos, que esto, que esto. Y sin embargo tampoco estaban. ¿Sí? A ver si me entienden. Es como hablaba, hace poco compartí, ¿no? Esto de Pedro el Cristianazo. ¿Cómo se llama? Me olvido. Estos hermanos que hacen humor cristiano. Máxima expresión, ¿sí? Que hablaban de esto. Y la verdad que yo lo empecé a ver solo, ¿no? Estaba en casa y mi familia me miraba y yo me mataba de la risa, porque estaba con los auriculares y no escuchaba a nadie y me miraban, ¿qué les pasa? Y me moría de la risa, y es verdad, pero viste. Y después sí se lo hice ver y se morían de la risa yo también, y bueno, y así. Pero, ¿no? Humor, pero no se alejó tanto de la realidad que tocó vivir a la iglesia de Cristo en estos tiempos, ¿no?
Y por eso, hermano, el amor te lleva a eso, ¿sí? A una desesperación por querer recibir lo de Dios. Y doy gracias a Dios porque muchos tuvieron y muchos siguieron amando a Dios de la misma manera, o sí, en algunos casos, mucho más, ¿no? Por eso yo decía, los que están bien con el Señor van a seguir amando al Señor, ¿sí? Ahora, los que ya venían medio chueco, ¿no? Medio flojito, era mi preocupación. Y bueno, como digo, en algunos casos, gracias a Dios, superaron la prueba, y en otros casos, no. Amén. Por eso hay que orar, no por aquellos que hoy todavía están debilitados, ¿sí? Y de vuelta, esto todavía no se terminó. ¿Amén? Sigue. Por eso hay que seguir orando, perseverando, no decayendo y animando, ¿sí? A los que tenés en tu casa, que ves que están en esta circunstancia. Pero para eso tenés que estar cerca del Espíritu Santo de Dios. Tenés que orar, hermano, no hay otra manera, ¿sí? En eso sí hay cosas que tenemos, dice, orar sin cesar, dice la palabra. Amén. Es a través de la oración, de apartar ese tiempo, de meditar la palabra y dejando que el Espíritu Santo me enseñe, ¿no? Y me afecte a través de la palabra del Señor, ¿sí? Y esto es una cosa tremenda, porque toda la enseñanza, ¿sí? Toda enseñanza afecta a las personas, ¿no? ¿Sí? Recibimos enseñanza, somos afectados por esa enseñanza, ¿no? Y vamos cambiando nuestra vida, nuestra forma, nuestras maneras, ¿sí? Por eso usted se va a dar cuenta que hay diferencia entre una persona que tiene enseñanza y otra que no la tiene. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Alguien que está meditando la palabra, alguien que está recibiendo, percibe, ¿no? Y se ve una madurez, porque hay un crecimiento, hay una formación, y otro que no lo hace, que no lo tiene. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Sí? Por eso, bueno, se estableció en todo el país allá hace tiempo. No sé cuánto lo saben, ¿no? Pero en un principio fue la primaria obligatoria, antes no era obligatoria. En el 2006 recién se aprobó la secundaria obligatoria, porque tampoco era obligatoria. Por eso nuestros padres nos decían, si querés estudiar, y si no, haz lo que quieras, ¿no? Pero al ser obligatoria no queda otra. Y hoy casi no hay nadie que no tenga no pueda haber, porque es obligatorio, una secundaria completa. Y así. Pero en la iglesia no se puede obligar. ¿Cuánto entienden? Uno llama, bueno, mira, ofrece, mira, tenés esto, ¿sí? Para poder crecer, para poder avanzar, pero ya depende de cada uno de nosotros la decisión de tomar lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuánto están entendiendo? El Espíritu Santo está dispuesto a enseñarte, ¿sí? Ahora la pregunta es si vos estás dispuesto a aprender, para que cuando lleguen los momentos difíciles tengas con qué defenderte, tengas palabra para defenderte. Y le digo, yo no soy como dicen algunos por ahí, un profeta del desastre, ¿no? Pero son realidades, hermanos, vivimos, tenemos vidas, somos humanos y nos van a pasar cosas. Justamente cosas inherentes, cosas que tienen que ver con la vida que llevamos acá. Como la misma muerte también. Enfermedades, problemas. Pero con la palabra del Señor, con su Espíritu Santo, vamos a poder tener esa paz que solamente Él nos puede dar. Amén. Y a su nombre.